Buen día chicos, el día de hoy vamos a ver qué son las probabilidades. Una probabilidad es la posibilidad de que un determinado evento ocurra o no. ¿Qué significa esto? Bueno, una probabilidad es un valor numérico con el que vamos a identificar qué tan factible o qué tan posible es que ocurran uno o más sucesos. Las probabilidades se pueden expresar mediante una fracción, mediante un decimal o mediante un porcentaje. Las probabilidades, como ya hemos dicho, son valores numéricos que están entre 0 y 1. 0 significa que es imposible que un evento suceda y 1 significa que es totalmente seguro que dicho evento suceda. Si nosotros expresamos ese 0 y 1 en porcentajes, sería 0% y 100%. 0% significaría que es imposible que suceda el evento y 100% significaría que es seguro que dicho evento ocurra. Mientras una probabilidad se acerque más al 100%, significa que es más probable que el evento ocurra. Del mismo modo, si se acerca al 0%, significa que hay poca probabilidad que dicho evento ocurra. Para hallar las probabilidades, nosotros vamos a usar la ley de Laplace. ¿Qué nos dice la ley de Laplace? Que la probabilidad que un evento A ocurra va a ser igual al número de casos favorables del suceso entre el número de casos totales. Vamos a ver que las probabilidades para este video los vamos a dividir en dos grupos, en probabilidades de un suceso y en probabilidades de dos o más sucesos. Probabilidad de un suceso son las más sencillas y, como su mismo nombre lo dice, es el valor numérico con el que vamos a identificar qué tan probable es que ocurra un determinado hecho o un determinado suceso. Vamos a ver un ejemplo. Hallar la probabilidad de que al lanzar una moneda me salga cara. Al lanzar una moneda, nosotros vamos a tener dos posibles resultados: que me salga cara o que me salga sello. Entonces, nuestros casos totales van a ser 2, porque tenemos dos posibles resultados. Mientras que nuestros casos favorables sería solo uno, porque queremos que salga cara. Entonces, en nuestra fórmula, en la parte de arriba, número de casos favorables, escribiríamos 1, porque solo queremos que nos salga cara. Y en la parte de abajo, en el número de casos totales, escribiríamos 2, porque tenemos dos posibles resultados. De tal modo que nuestra probabilidad vendría a ser la siguiente: 1 sobre 2 o 1 medio. Esta es nuestra probabilidad expresada como fracción. Si queremos expresarla como decimal, entonces tendríamos que dividir 1 entre 2, lo cual me daría 0,5. Entonces esta es la probabilidad de que me salga cara expresada en decimales. Y para expresarlo como porcentaje vamos a tener que multiplicar por 100%. Debemos recordar que al multiplicar por un múltiplo de 10, lo que vamos a hacer es correr la coma la misma cantidad de espacios como tenga de ceros. En este caso, como tiene dos ceros, vamos a correr dos espacios la coma, lo cual me resultaría en 50%. Por lo tanto, la probabilidad de que al lanzar una moneda me salga cara es del 50%. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Hallar la probabilidad de que al lanzar un dado salga un número mayor que 1. Todos sabemos que los dados tienen 6 caras. Por lo tanto, al lanzar el dado nos va a dar 6 posibles resultados, los cuales son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nosotros queremos que al lanzar el dado nos dé un número mayor que 1. Por lo tanto, nuestros casos favorables serían el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es decir, 5 casos favorables, porque queremos que nos salga cualquiera de estos 5 números. Y en casos totales, sabemos que el dado tiene 6 resultados. Por lo tanto, el número de casos totales sería
6, con lo cual nuestra probabilidad sería de la siguiente manera: 5 sextos, porque 5 son los casos que nos favorecen, que nos convienen, y 6 son los casos totales. ¿Cómo expresamos esto como un decimal? Dividiendo 5 entre 6, lo cual nos va a dar como resultado 0,83333. Y para convertirlo a porcentaje tendríamos que multiplicar por 100%. Como ya hemos dicho, el 100 va a hacer que corramos la coma 2 espacios, debido a que tiene 2 ceros. Y nos quedaría de la siguiente forma: 83,33%. Como les había dicho antes, mientras más se acerque al 100%, es más probable que suceda. Como ya sabemos, es muy probable que al lanzar un dado nos dé un número mayor que 1. Ya que su probabilidad de suceso es del 83%. Vamos a ver otro ejemplo. Hallar la probabilidad de que al sacar una carta de una baraja, esta sea un trébol. Para este ejercicio lo que tenemos que recordar es que en una baraja tenemos 13 cartas que son espadas, 13 cartas que son diamantes, 13 cartas que son corazones y 13 cartas que son tréboles, lo cual haría un total de 52 cartas. Vamos a aplicar entonces la ley de Laplace. La probabilidad del suceso A va a ser igual al número de casos favorables. Nosotros queremos que nos resulte un trébol, cualquiera de estos 13 tréboles. Entonces nuestros casos favorables van a ser 13. Ahora, en la parte que dice número de casos totales, vamos a tener que escribir 52, ya que en una baraja de cartas hay 52 cartas, con lo cual nuestra probabilidad nos quedaría de la siguiente forma: 13 entre 52, lo cual al simplificar nos va a quedar un cuarto. Este un cuarto sería la probabilidad de que al sacar una carta esta sea trébol. Como siempre, para expresarlo como decimal tendríamos que dividir 1 entre 4, lo cual nos daría 0,25. Y al multiplicar por 100, tendríamos que correr la coma 2 espacios, lo cual nos quedaría 25%. Con lo cual, la probabilidad de que al sacar una carta de una baraja esta sea un trébol es del 25%. Vamos a ver otro ejemplo. En una caja hay 4 bolas rojas, 7 bolas azules y 9 bolas verdes. Vamos a ver, serían 4 más 7, 11, más 9, 20. Hay un total de 20 bolas. Hallar la probabilidad que al sacar una bola, esta sea roja. Como siempre, vamos a aplicar la ley de Laplace. Nosotros queremos que al sacar una bola sea roja. Y tenemos 4 bolas rojas, es decir, nosotros queremos que al sacar la bola nos salga cualquiera de estas 4 bolas. Entonces nuestros casos favorables van a ser 4, ya que tenemos 4 bolas rojas. Y nuestros casos totales serían 4 más 7, 11, más 9, 20. Con lo cual tendríamos la siguiente probabilidad. Sería 4 sobre 20. Que al simplificar nos va a dar un quinto, ¿no? Para hallar esta probabilidad como decimal, como siempre vamos a dividir, lo cual nos va a quedar 0,20 o 0,2. Y para hallar la probabilidad como porcentaje multiplicaríamos por 100%. Vamos a correr 2 espacios la coma porque son 2 ceros y nos quedaría que la probabilidad de que al sacar una bola de esta caja sea roja es del 20%. Ahora vamos a aprender cómo hallar la probabilidad de que ocurran 2 o más sucesos. Es decir, por ejemplo, si tiramos una moneda y un dado, o si tiramos 2 monedas, o si tiramos 2 dados, y etcétera, ¿no? 2 o más sucesos. Nos dice el ejercicio: hallar la probabilidad de que al lanzar 2 monedas salga una cara y un sello. Para estos ejercicios vamos a usar la misma fórmula, solo que con una ligera variación. En la parte de arriba va a ir el número de casos favorables
Y en la parte de abajo vamos a multiplicar el número de casos totales del primer objeto por el número de casos totales del segundo objeto. Si hubiera un tercer objeto, por el número de casos del tercer objeto, y así sucesivamente. Entonces, como el ejercicio nos pide hallar la probabilidad que al lanzar dos monedas salga una cara y un sello, entonces las opciones podrían ser que la primera moneda me salga cara y la segunda me salga sello, o que la primera me salga sello y la segunda me salga cara. Entonces nuestros casos favorables van a ser 2, ¿sí? Este es el primer caso y el de abajo es el segundo caso. Ahora, en el denominador vamos a multiplicar el número de casos totales del primer objeto, es decir, la primera moneda. ¿Cuántos casos totales puede tener? Y la respuesta es 2, porque una moneda puede tener cara y sello. Por el número de casos totales del segundo objeto. Y bueno, la segunda moneda también tiene 2 casos totales, porque puede salir cara o puede salir sello. Tendríamos entonces la siguiente probabilidad. Arriba escribimos el 2, porque nosotros tenemos 2 casos favorables. Y abajo multiplicamos 2 por 2, porque la primera moneda tiene 2 casos totales y la segunda también. Con lo cual tendríamos la fracción 2 cuartos, que al simplificarla me va a dar 1/2. Entonces 1/2 es la probabilidad de que al lanzar dos monedas me salga una cara y un sello. Para hallar la probabilidad en decimales tendríamos que dividir, con lo cual me quedaría 0,5. Y para hallar su porcentaje, el porcentaje de probabilidad multiplicamos como siempre por 100%. Corremos la coma 2 espacios debido a que tiene 2 ceros y nos quedaría que la probabilidad es del 50%. Vamos a ver otro ejemplo. Hallar la probabilidad de que al lanzar una moneda y un dado salga una cara y un número par. Como siempre vamos a analizar primero nuestros casos favorables. Necesitamos que la moneda salga cara y un número par. Entonces podría ser una cara y un 2. ¿Qué otra posibilidad tendríamos? Favorable, que nos salga una cara y un 4, ya que solo queremos caras y números pares. ¿Qué otra posibilidad tendríamos? Una cara y un 6. ¿Podríamos tener una cara y un 8? La respuesta es no, ya que los dados solo van hasta el 6 nada más. Entonces nuestros casos favorables serían 3, una cara y un 2, una cara y un 4, una cara y un 6. Ahora solo queda reemplazar en la ley de Laplace. En la parte de arriba vamos a escribir el número de casos favorables, que como ya dijimos son 3 casos favorables. En la parte de abajo o en el denominador vamos a multiplicar el número de casos totales del primer objeto, que es nuestra moneda, por el número de casos totales del segundo objeto, que es nuestro dado. Vamos a recordar entonces que una moneda nos puede dar cara o sello, es decir, sus casos totales son 2. Y lo vamos a multiplicar con el número de casos totales del dado. Como ya sabemos, el dado nos puede dar 6 resultados, con lo cual su número de casos totales sería 6. Tendríamos entonces la siguiente probabilidad. La probabilidad de que al lanzar una moneda y un dado salga una cara y un número par va a ser 3 entre 2 por 6. Al resolver esto nos quedaría 3 entre 12, que al simplificar nos quedaría un cuarto. Entonces esta sería la probabilidad de que el suceso planteado en el problema suceda. Para hallar la probabilidad como decimal vamos a dividir 1 entre 4, lo que nos quedaría 0,25. Y para hallar el porcentaje vamos a multiplicar como siempre por 100%. Corremos la coma 2 espacios y nos quedaría 25%. Es decir, 25% es la probabilidad de que suceda el suceso planteado en el problema. Vamos a ver otro ejemplo.
hallar la probabilidad de que al lanzar dos dados la suma de estos sea menor que 5. Vamos a ver. Entonces, como nos pide que sea menor que 5, nos conviene que la suma sea 4, sea 3 o sea 2, ya que lanzando dos dados nunca la suma nos puede dar 1. Vamos a empezar entonces haciendo que la suma de los dados sea 2. La única posibilidad sería que nos quede un 1 en el primer dado y un 1 en el segundo dado. Vamos a ver ahora que la suma sea 3. Las probabilidades serían de que el primer dado sea 1 y el segundo 2. O que el primer dado sea 2 y el segundo sea 1, para que la suma nos dé 3. Vamos a ver qué posibilidades habrían para que la suma nos dé 4. Las probabilidades serían las siguientes: que el primer dado nos dé 1 y el segundo nos dé 3. Que el primer dado nos dé 2 y el segundo nos dé 2. O que el primer dado nos dé 3 y el segundo nos dé 1. Entonces, todas estas serían las posibilidades que nos convienen. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, hay 6 casos favorables para nuestro ejercicio. Vamos a aplicar, como siempre, la ley de Laplace, en donde arriba tendríamos 6 casos favorables. En la parte de abajo, en el denominador, ¿qué vamos a escribir? El número de casos totales del primer objeto. ¿Cuántos casos totales tiene un dado? La respuesta es 6, ya que tiene 6 resultados. Y el segundo dado, ¿cuántos casos totales tiene? También 6, ya que nos puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6. 6 resultados, por lo cual tendríamos la siguiente probabilidad. Número de casos favorables, ya vimos que son 6. Entre 6 por 6. Se eliminan los 6 y me quedaría que la probabilidad es de 1/6. Para hallar la probabilidad como decimal, dividimos 1 entre 6, lo que nos va a quedar 0,1666. Y para hallar la probabilidad como porcentaje, vamos a multiplicar por 100%, lo cual nos quedaría 16,66. Vamos a ver un último caso. Hallar la probabilidad de que al lanzar dos monedas y un dado salga una cara, un sello y un número menor que 4. Vamos a ver. La primera probabilidad sería que nos quede una cara, un sello y un número 1. La segunda probabilidad sería que nos caiga una cara, un sello y un número 2. La tercera sería una cara, un sello y un número 3, ya que queremos que sea menor que 4. Ahora, ¿podrían ser las monedas al revés? La respuesta es sí. Podría quedarnos un sello, una cara y un número 1. Un sello, una cara y un número 2. Y por último, un sello, una cara y un número 3. Vamos a ver entonces que hay una posibilidad, dos posibilidades, tres posibilidades, 4, 5 y 6 posibilidades. Es decir, nosotros vamos a tener 6 casos favorables. En la parte de abajo vamos a multiplicar. ¿Cuántos casos totales tendrá la primera moneda? Y la respuesta es 2, ya que nos puede quedar cara o sello. Multiplicado por ¿cuántos casos totales tiene la segunda moneda? Y la respuesta nuevamente es 2, ya que nos puede dar cara o sello. Luego multiplicamos con ¿cuántos posibles resultados nos puede dar un dado? La respuesta es 6. Entonces nuestra probabilidad va a quedar de la siguiente forma. 6 arriba, ya que tenemos 6 casos favorables. Y en la parte de abajo 2 por 2 por 6. Ya que la primera moneda tiene 2 casos totales, la segunda 2 casos totales y el dado, como ya sabemos, tiene 6 casos totales. Ahora lo único que queda es simplificar. Simplificamos el 6 con el 6 y nos va a quedar un cuarto. Esta sería la fracción que simboliza la probabilidad de que nos dé este suceso del problema.
Para hallar el número decimal que simboliza la probabilidad tendríamos que dividir 1 entre 4, lo cual nos va a dar 0,25. Y para hallar la probabilidad en función del porcentaje vamos a multiplicar como siempre por 100%. Corremos la coma 2 espacios debido a que el 100 tiene 2 ceros y nos quedaría que la probabilidad de que al lanzar 2 monedas y un dado salga una cara, un sello y un número menor que 4 es 25%. Bien chicos, espero que hayan entendido la explicación y que ahora ya puedan resolver su cuadernillo de trabajo.